Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 18 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es ¿Alcanzaré este nivel? Y la cita la encontramos en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, donde Pablo nos dice lo siguiente: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la santidad que has puesto en nosotros por medio de tu Hijo Cristo Jesús, la semilla santa. Gracias, Señor, que Él es la semilla incorruptible. Gracias, mi Dios, por este plan de redención tan maravilloso que revela ante todo tu santidad, tu corazón, tu mente, tu justicia, tu perfección. Realmente eres santo, 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 mi Dios. Y en todo lo que nosotros podemos aprender y conocer de ti, te agradecemos de todo corazón. Te pedimos nos ayudes a caminar en una forma que sea digna del llamamiento tan maravilloso y especial que tú nos has dado a nosotros los que hemos creído en ti. Ayúdanos, Señor, a honrar a Cristo como Cristo te honró a ti, para que nosotros pudiéramos ser adoptados en Él. Gracias por su vida. Te pedimos todo y que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, regresamos a nuestro título, que es Alcanzaré este nivel, y veamos a qué se refiere el autor, nuestro hermano Oswald Chambers, con este devocional. Dice así: puesto que tenemos estas promesas, yo reivindico las promesas de Dios para mi vida y espero justamente su cumplimiento. Esta palabra reivindico es un poquito como confusa para mí, entonces fui al diccionario para ver algunos sinónimos que me pueden ayudar a entenderla. Entonces, los sinónimos son pedir, exigir, demandar, reclamar. Entonces, quiere decir que yo, digamos, exijo, reclamo, demando y pido las promesas de Dios para mi vida y espero justamente su cumplimiento, diciendo, bueno, si Dios lo ha dicho, pensamos entonces que nuestro caminar o nuestra vida cristiana es apropiarnos de sus promesas y simplemente mantenernos firmes hasta que se cumplan. Pero esto en realidad demuestra que estamos viendo todo este concepto por medio de una perspectiva humana. Es decir, lo estamos viendo únicamente a través de nuestros ojos y no estamos considerando el por qué Dios nos ha dado promesas y por qué Él quiere que nosotros, digamos, sigamos adelante firmes en ellas, sabiendo que Él las va a cumplir. Entonces, cuando consideramos la perspectiva celestial, la perspectiva de Dios, el hecho de que Él nos ha dado las promesas y que nosotros debemos confiar que Él las va a cumplir, tiene que ver con más bien no lo que nosotros exigimos, demandamos o reclamamos de Él, sino lo que Él exige, reclama, pide, espera de nosotros. Es decir, que entendamos, que lleguemos a comprender plenamente que nosotros le pertenecemos a Dios, no solamente porque nos creó, pero también porque nos rescató y nos redimió y nos ha comprado a precio de sangre. Entonces, aquí viene una de las preguntas, de las tantas que el hermano utiliza para llevarnos a un autoexamen. Dice así: ¿actúo reconociendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿O convivo con algún hábito en mi cuerpo que evidentemente no podría resistir la luz de Dios sobre él? Entonces, nuevamente, si reconocemos que toda la palabra del Señor está ahí, sus promesas, como dijimos, y el hecho de que nosotros esperemos que las cumpla, tiene que ver con que nosotros entendamos que Él es nuestro Dios y nosotros le pertenecemos a Él y no al revés. Entonces la pregunta es,
Hemos reconocido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no templo de ídolos como solía ser antes de que fuéramos redimidos, antes de que supiéramos que el Señor nos había dado por gracia el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿reconocemos esto o aún permitimos que en nuestra vida haya como cosas que son desagradables al Señor, pero nosotros pensamos que es nuestra vida y tenemos una perspectiva como humana en lugar de tener una mente formada, la mente de Cristo, por ejemplo? Entonces dice, Dios formó a su Hijo en mí por la santificación. ¿Cómo así? Apartándome del pecado y haciéndome santo delante de Él. Entonces, miren, hermanas, aquí hay algo muy, muy interesante. Tenemos que entender lo que Dios ha hecho por nosotros de forma posicional, de forma legal. Cuando Dios nos perdonó de nuestros pecados, no solamente fue porque Él puso nuestros pecados sobre Cristo Jesús para que la ira que correspondía contra esos pecados cayera sobre Él en la cruz del Calvario. Pero como Cristo satisfizo nuestra deuda delante de Dios, ofreciéndose Él mismo por nosotros, como libación, como sacrificio vicario por nuestro pecado, y como el Padre aceptó eso y así caducó nuestra deuda, bueno, luego el Padre nos ha imputado a nosotros, nos ha acreditado su justicia, la justicia perfecta de Cristo Jesús. Por eso es que a Abraham se le dijo en Génesis capítulo 15, versículo 6, que cuando Abraham creyó a Jehová, quien le estaba mostrando que su descendencia sería tan grande como las estrellas de un cielo totalmente oscuro, y dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que él fue justificado por la gracia de Dios a través de la fe. Entonces, cuando dice que le fue contado por justicia, es que Dios lo justificó y que Dios lo hizo santo y perfecto, imputándole a Abraham la justicia perfecta de su Hijo Cristo Jesús. De la misma manera ha hecho con nosotros, es decir, los que creemos en Cristo como Salvador, que creemos en su resurrección física, que creemos que su sacrificio nos ha justificado completamente delante del Señor. Entonces debemos entender que legalmente hemos sido adoptados y Dios ha formado en nosotros su Hijo. Somos 100%, aceptados ya en un mismo momento. Pero, de todas maneras, ¿qué sucede? Que aunque legalmente tenemos esta postura delante del Padre, debemos comenzar a transformar nuestra vida natural en vida espiritual. ¿Cómo? ¿Cómo sucederá esto? Bueno, sucederá a través de la obediencia a Dios. Ahora, podemos ser obedientes cuando hemos tenido toda una vida de desobediencia, cuando hemos nacido en enemistad en nuestra mente contra Dios. ¿Podemos realmente obedecer a Dios y así comenzar a transformar nuestra vida natural en una vida espiritual? Sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios, la gracia de Dios al salvarnos es gracia para librarnos de la esclavitud al pecado y para hacernos esclavos de justicia. La gracia de Dios es el poder de Dios para obedecer. Entonces, debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, es decir, tenemos que llenarnos de la palabra de Cristo. Tenemos que llenarnos de la perspectiva celestial, de lo que Dios está haciendo en este mundo desde el principio. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es el pecado? ¿Por qué la consecuencia de la muerte? ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Cuál es nuestro destino final? ¿Tenemos alguna esperanza de resurrección? Todo esto tenemos que irlo conociendo poquito a poco, de forma constante, organizada,
para que nuestra mente pueda ser transformada y podamos ver el mundo entero a través de un lente cristocéntrico, de un lente bíblico, lo cual se llama tener una cosmovisión, una visión del cosmos, una visión del mundo en el cual vivimos, de la vida, determinada por la Biblia y no por lo que nuestras experiencias o tradiciones nos puedan decir. Nuestras emociones, no podemos dejarnos guiar por ninguna de esas circunstancias, digamos, porque todo a nuestro ser, todo el mundo está constantemente moviéndose hacia una meta final. Todo se mueve, todo es movible. El único que nunca se mueve ni nunca cambia, el único que está fuera del tiempo y que no se puede dejar mover, digamos, sus emociones por nada exterior, el único que es autoexistente y que jamás puede mentir, ni cambiar de parecer, ni tener una maldad en su mente, es Dios. Entonces, nunca vamos a pensar como piensa Dios si es que no nos llenamos de quién es Él a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, no podemos ni siquiera, hermanas, estudiar la Biblia con una meta antropocéntrica para nosotros llegar a ser mejores creyentes o mujeres más santas. Todo ese enfoque está totalmente al revés. Jamás podremos pensar como Cristo si estamos estudiando quiénes somos nosotros, ¿verdad? Tenemos que estudiar quién es Cristo, tenemos que obedecer a Cristo en el momento a momento para poder vivir en la realidad de que hemos sido santificadas y justificadas. Entonces, dice Dios, nos instruye aún en los menores detalles de la vida. Es así, porque a esto se refiere cuando dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esto lo dijo Abraham, que es el padre de la fe. Cualquiera de nosotras que cree en el Dios de Abraham, que cree en Dios como creía Abraham, seremos también instruidos hasta en lo mínimo de los detalles de la vida. ¿Por qué? Porque Dios está restaurando comunión, está restaurando adoración. Dice, y cuando Él nos dé convicción de pecado, no debemos consultar enseguida con carne y sangre, sino debemos obedecer inmediatamente. Como dice Gálatas capítulo 1, versículo 16, donde Pablo nos cuenta que en su testimonio, ¿no?, cuando Jesús le habló a él y lo mandó a ser apóstol de los gentiles, él no consultó ni siquiera con su tradición del judaísmo, porque si hubiese consultado con esa tradición del judaísmo, jamás hubiese aceptado lo que Jesús lo estaba mandando a hacer. ¿Se dan cuenta? No podemos consultar con carne y sangre. Esto no solamente se refiere a otras personas, aunque también se refiere a eso. Cuando Dios nos habla a nosotros y nos da una convicción, lo peor que podemos hacer es buscar una segunda opinión. Debemos actuar en el acto, debemos obedecer en el acto, porque si no se pierde la oportunidad y se pierde también la gracia para obedecer y de esa manera crecer en la confianza que necesitamos en nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dice, guárdate limpio en tu andar diario. Esta es una disciplina del día a día. Esto no es algo que podemos hacer de domingo a domingo. Entonces dice, debo limpiar toda inmundicia de mi carne y espíritu hasta que ambos estén en armonía con la naturaleza de Dios. Hermanas, no nos podemos dar ni un minuto de excusas, no nos podemos dar ni un permisito de cosas que sabemos que para Dios no son agradables y para Dios no son aceptables. Entonces, la pregunta es, ¿está mi espíritu en perfecto acuerdo con la vida del Hijo de Dios en mí? Si Dios ha puesto a su Hijo en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo en nosotros, entonces, ¿vivimos en acuerdo con el Hijo? Bueno, lee los evangelios, observa la vida de Cristo, fíjate su comportamiento, fíjate su vida en el día a día. Durante los 3 años y medio que Dios permitió que se registrara relativamente su día a día, ¿en qué andaba Jesús? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo respondía ante las cosas y la gente del mundo? ¿Desistía de lo que tenía que hacer?
¿Cómo era su vida de oración? ¿Cómo era su vida de devoción? Bueno, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿cómo más nosotros podríamos reconocer si estamos agradando a Cristo, si es que no conocemos a Cristo, pero no por una foto que tienes en la pared de tu casa, ni por una idea que tú tienes de Cristo de hace 10 años? Cristo está vivo. Él está constantemente hablando con los suyos, constantemente guiándonos paso a paso. Entonces, ¿es esta nuestra vida? ¿Hay armonía entre nuestra vida natural, digamos, y el Hijo de Dios que representa una vida espiritual completamente? Esto es algo que nosotros debemos preguntarnos, porque si no es así, entonces estamos realmente mentalmente rebeldes y desafiantes. Qué triste. Entonces, otra pregunta. ¿Dejo que la mente de Cristo se haga realidad en mí? Bueno, visita Filipenses, no solamente capítulo 2, versículo 5, sino que observa desde el principio del capítulo cuáles son las actitudes que habían en Jesucristo, cómo Él pensaba en otros antes de pensar en sí mismo. ¿Por qué? Porque había sido enviado para esto mismo. No es que era una persona débil y que le quedaba y bueno, era como manso y nada podía hacer. No, no, no. Él estaba completamente en control y nunca estaba demandando sus derechos. Inclusive dice que él siendo Dios, en la misma esencia y substancia que Dios, no andaba como sacando esa como una carta de sus derechos, aunque obviamente si alguien tenía derechos sobre todo era él, pero esa no fue su actitud. Nunca estaba autoprotegiéndose, nunca estaba como en ningún tipo de compasión por sí mismo. O sea, observa y lea el comportamiento que Pablo nos dice en Filipenses, pero también lee los evangelios, observa la vida de Cristo Jesús en los evangelios. Yo creo que eso muchas veces nos hace falta. Estudia con nosotros el Evangelio de Marcos, que lo estamos dando en el instituto semana a semana con el pastor José Uter. Verás cuán útil es mirar a Cristo para darnos cuenta cuán lejos estamos muchas veces. Dice, Cristo nunca habló de su derecho a ser él mismo, sino que mantuvo una vigilancia interna para someter su espíritu constantemente a su Padre. Ahí mismo está, hermanas. También yo tengo la responsabilidad de mantener mi espíritu en consonancia con su espíritu, y cuando lo hago, Jesús me levanta gradualmente al nivel donde Él vivió, un nivel de perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, donde no presto atención a ninguna otra cosa, especialmente mis derechos. Aquí va la pregunta. ¿Perfeccionó esta clase de santidad en el amor de Dios? ¿Está Dios cumpliendo sus propósitos en mí? ¿Están los que me rodean viendo más y más a Dios en mi vida? Miren, hermanas, solamente a través del temor a Dios, o sea, el saber que Él está pendiente y Él está presente y que nosotros no nos vamos a salir con las nuestras, ni que Dios no ve todo lo que hacemos, pensamos. Si cuando tenemos solamente un temor correcto a Dios, es que viviremos esta vida en comunión con Él. Entonces, dice el hermano para cerrar ya el devocional de hoy, toma en serio tu consagración a Dios y deja feliz todo lo demás que en el fondo te está robando lo mejor. Es decir, pon a Dios en primer lugar en tu vida, porque sinceramente Él nunca va a tomar el segundo lugar. Bueno, hermanas, espero que haya sido un devocional rico en edificación para cada una de ustedes. Ya saben, esto es un trabajo que tenemos que hacer cada una de nosotras a pesar de que veamos lo que veamos a nuestro alrededor, así estemos solas en nuestro compromiso. Eso no tiene que como desviarnos a nosotros del camino. Bueno, espero poder ver el devocional de mañana también contigo, que se llama La vida de fe de Abraham. Mira, justo lo que mencionamos. Bueno, hasta entonces, que Dios te bendiga.